Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Estamos contentos de estar hoy aquí con ustedes. Está mi esposa Sara de Aguirre, te puedes poner de pie, ella es mi esposa. Hoy me acompaña. Gracias. Como cada viaje me acompaña. Tenemos 3 hijos que ellos los dejamos con un familiar aquí cerca en Houston, para que no nos molestaran, para que ellos estuvieran más tranquilos allá. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y es fiel, y por su gracia estamos aquí. Amén. Estamos pastoreando en Apodaca, como decía el pastor. Normalmente nosotros decimos somos de Monterrey, porque es Monterrey su área metropolitana. Pero estamos ahí en Monterrey trabajando en toda la ciudad. Hace ya 11 años que el Señor nos llamó a pastorear. Y hace 21 años que Dios nos alcanzó para su gracia y para su gloria. Amén. Fui 10 años evangelista y 11 años pastor y evangelista. Llevamos 21 años sirviendo en el ministerio. Así que prepare su corazón, porque yo sé que Dios puede hablar a su vida en esta hora. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso, dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Voy a compartirte una palabra que sé que va a bendecir tu vida. Solo dispón tu corazón en esta hora. Amén. La palabra nos enseña una cosa, nos enseña que la semilla de Dios es buena. Diga conmigo, la semilla es buena. Pero el fruto, entonces, si la semilla es buena, entonces no depende de la semilla, sino de la tierra. ¿Está conmigo? Y si la semilla cae en buena tierra, dice su palabra, que da buen fruto. Amén. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. A mí alguna vez me ha pasado que de repente sale alguien de la iglesia diciendo: no, hoy el culto no estuvo tan bueno. Amén. Si hoy la alabanza le faltó, como que no oraron. Amén. La predicación no me llegó. Y de repente te das cuenta que de ese mismo servicio sale otra persona diciendo: esta predicación me tocó el corazón. Amén. Y sale otra persona diciendo: la alabanza de hoy no sé qué tuvo, pero me llenó como nunca antes me había llenado. Amén. Voltea uno y dice: bueno, entonces ¿a quién le hago caso? Diga conmigo, fue la misma semilla, pero cayó en diferente tierra. Amén. Así que si hoy dispones tu corazón, esta semilla que es la palabra de Dios va a provocar algo en tu vida que puede transformar tu futuro, que puede transformar tu casa. ¿Lo crees? En el nombre de Jesús. Ok, vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 15, perdón. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 15. Y hoy quiero hablarte sobre los desafíos de la iglesia actual, que es el nombre de esta convención. Y quiero hablarte más quiero enfocarme no tanto en cuáles son los desafíos, porque los voy a mencionar porque la mayoría de nosotros lo sabemos, sino quiero enfocarme en cómo combatir o cómo pelear contra estos desafíos que afectan a la iglesia. ¿Está conmigo? Así que si quiere, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 15, y lo leemos todos juntos a la de 3. ¿Está listo? Vamos a leer su palabra todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Procura con diligencia presentarte a Dios, diga conmigo, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una vez más, vamos a leerlo la de 3. 1, 2, 3. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te ponemos este tiempo en tus manos. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Sé tú, Señor, enseñando y trayéndonos una palabra, Dios, que pueda bendecir nuestra vida, nuestra casa, nuestra iglesia y nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso, Señor, y tome su lugar. Ok, quiero contarle un poco de mí. En el nombre de Jesús, yo conocí al Señor hace 21 años. Le comentaba al pastor: a mí Dios me sanó de cáncer. Tuve leucemia, desahuciado, ni el 1% de probabilidad de vida, pero Dios hizo un milagro. Amén.
Fui el primer cristiano de toda mi generación. No tenía primos cristianos, tíos cristianos, abuelos cristianos, no tuve hermanos cristianos. Fui el primer cristiano de toda mi generación. Dios cambió mi vida, cambió la de mi familia. Hoy tengo tíos pastores, primos pastores, mis padres fueron pastores. Dios hizo algo grande, amén. Y ese es el Dios que yo predico, el que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el Dios que me alcanzó hace 21 años es el Dios que hoy está aquí, amén. La característica principal del Dios que servimos es que es un Dios inmutable. En pocas palabras, que nuestro Dios no cambia, amén. Y eso es una ventaja hermosa para nosotros, porque que Dios no cambie nos da una garantía. Y es que cuando alguien no cambia, puede ser estudiada, puede ser conocida, amén. Pero nosotros los seres humanos no somos en esa parte como Dios. Nosotros sí somos seres mutantes, estamos cambiando constantemente, amén. Así que si alguien dice que conoció a Adrián hace 10 años, seguramente no es el mismo Adrián que hoy está parado acá, porque Dios está provocando cambios en nuestra vida constantemente, amén. Por eso usted no puede decir cuando conoció a alguien hace 15, 20 años y decir, ¿conoces a Adrián? Sí lo conozco. No puedes decir eso, porque estamos en constante cambio, más si nos encontramos con Dios, amén. Pero Dios no. La característica principal de Dios es que es un Dios inmutable, no cambia, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y por eso a través de la palabra podemos estudiarlo y saber quién es Él, conocer su deidad, amén. Esa es una ventaja hermosa. Entonces Dios no cambia, los que necesitamos cambiar somos nosotros, amén. El mundo sí cambia. El mundo está cambiando constantemente y por consecuencia nosotros también estamos cambiando. Y esto es algo, puede ser algo hermoso, pero también puede ser algo complicado para nosotros. Porque hay cosas en las que la vida empieza a cambiar, pero que no deberíamos cambiar según su palabra. Amén. ¿Cómo enfrentamos este problema? Porque cada vez está peor todo lo que está pasando. Las ideologías están cambiando. La forma de pensar de la gente está cambiando. Amén. La única manera es que nosotros aprendamos a controlar nuestros pensamientos. Amén. Y la palabra que hoy te quiero compartir, de verdad, yo hace tiempo, Dios habló, hace muchos años Dios habló a mi corazón. Y cuando entendí esta palabra, mi vida cambió para siempre. Amén. Todos tenemos o creemos en un Dios distinto. Y no debería ser así. Te lo voy a explicar. Dios es el mismo, pero para nosotros no siempre Dios es el mismo. Amén. Hay personas que no les cuesta trabajo creer que Dios sana. Y hay otras que sí les cuesta creer que sana, pero les cuesta creer que Dios multiplica. Amén. Hay personas que nosotros como pastores, si hay que ir a un hospital, ¿sabes a quién puedes llamar? Porque esas personas tienen fe, porque oran por gente enferma y dicen, yo sé que Dios sana, amén. Pero cuando llega el tiempo de sembrar, sabes que no las puedes llamar. ¿Cuántos dicen amén? Y esas personas, hay otras personas que no van y oran por gente enferma porque no creen tanto en el Dios sanador, pero sí han visto un Dios proveedor. Y ahí es donde yo digo que aunque Dios es el mismo, no para todos es el mismo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios dependiendo nuestra experiencia. Por ejemplo, yo tuve cáncer, Dios me sana y para mí es imposible que me digas que Dios no hace milagros. ¿Está conmigo? La persona que vio un milagro financiero en su vida, esa persona dile que Dios no bendice para que veas lo que te va a decir. Porque su experiencia, amén, su experiencia lo llevó a ver a un Dios que quizá tú no has visto. Amén. Entonces la Biblia nos enseña una cosa
La Biblia nos enseña en Proverbios, dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Vamos a su palabra, Proverbios capítulo 23, versículo número 7. Y te vas a dar cuenta que el problema de la fe del hombre radica en los pensamientos. Amén. Proverbios capítulo 23, verso 7. ¿Está listo para aprender algo hoy? Amén. Hermano, si se aburre, me hace una señal para sacarlo. No se crea. Proverbios capítulo 23, 7. ¿Está ahí conmigo? Vamos a leerlo juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, que tal es él. Amén. En pocas palabras te lo traduzco. Dice el Señor así en su palabra. Dice, conforme es el pensamiento en su corazón, es la persona. Lo que hay en sus pensamientos determina lo que él es. Entonces nuestras acciones, escucha esto, nuestras acciones no determinan lo que somos, sino nuestro pensamiento. Y te voy a enseñar algo que sé que te va a bendecir. Escucha esto. Lo que define a una persona no es lo que hace, sino el cómo piensa. Amén. Amén. Imagina una acción e imagina un pensamiento. Imagina que yo voy en el carro y tú vas detrás de mí. Amén. En otro carro. De repente llego a un semáforo y me encuentro una persona pidiendo dinero. Amén. Y tú vas detrás de mí y ves que yo agarro y saco $5 y se los doy a la persona. Diga conmigo, ¿es una buena acción o es una mala acción? Es una buena acción. Y desde ahí tú puedes decir, wow, qué gran corazón tiene el pastor Adrián. Amén. Por una acción. Pero tú estás en el carro de atrás. Ahora, la verdadera historia es esta. La persona se acerca, lo veo y digo, antes de que venga este feo, lárgate. Y le doy los $5. Eso fue lo que usted no vio. Entonces, ¿soy buena persona o mala persona? Lo que determina no es la acción, sino el pensamiento. ¿Me está entendiendo? Entonces hay personas que creen que por servir, por su acción, es buena. Pero lo que Dios siempre está mirando en los hombres no es la acción, sino el pensamiento y el corazón. Porque eso determina lo que nosotros somos. ¿Estás conmigo? Cuando estaba yo más pequeño, tenía 17 años, yo recuerdo una vez, yo le dije a mi papá esto, le dije, papá, cómprame una moto, a mí me encantan las motos. Y le dije, papá, cómprame una moto, y mi papá me dijo, nunca te voy a comprar una moto, jamás, de mi dinero no saldrá comprarte la muerte, decía él. Cuando yo tenía 17 años, iba a haber elecciones, pastor, y nos dieron la INE antes de tiempo, para que pudiéramos votar. Cuando me dieron mi INE, lo primero que hice fue irme a trabajar. Me metí a una fábrica y trabajé de 6 a 6 por $1,000, como por $50 a la semana. Iba yo, a las 6 salía, pastor, y a las 7 me metí a la preparatoria a estudiar. Y salía a las 10:30 de la noche. Por un año estuve así. Mi papá decía, wow, Adrián, les platicaba a los demás, si vieran mi hijo, qué trabajador me salió. Se va a las 6 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, regresa a las 11 de la noche porque va a la escuela. Dice, mi hijo es mi orgullo. Hasta que un día llegó de repente y vio una moto afuera. Amén. Y me dijo, ¿esa moto qué significa? Le dije, la compré. Le dije, tú me dijiste que nunca me ibas a comprar una, así que yo trabajé para comprarla. Me dice, por eso te ibas temprano a trabajar. Le dije, sí, y ya renuncié hoy. ¿Qué era? ¿Que era muy trabajador o que estaba trabajando porque quería conseguir algo en mi vida? Hay veces que nosotros hacemos esto con Dios. Escucha. A veces somos serviciales, estamos sirviendo, estamos adorando porque estamos buscando que Dios nos bendiga. Y el Señor está viendo si en nuestro corazón hay un interés de recibir algo de Él, o de verdad hay pasión y amor por el Dios que nosotros servimos. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. ¿Estás aprendiendo algo hoy?
Lo que Dios va a mirar cuando estemos delante de su presencia es nuestro corazón. Amén. Dios no me va a preguntar, Adrián, ¿cuántos sermones predicaste? Dios lo que va a evaluar es mi corazón. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en trabajar en nuestro corazón? ¿Ah? Porque tal cual es el pensamiento del corazón del hombre, tal cual es el hombre. Dice el Señor que del corazón salen los malos pensamientos. Amén. O sea que una persona buena o mala se define del corazón. En pocas palabras, cuando nosotros pecamos, nunca fue espontáneo, siempre primero fue un pensamiento. ¿Está conmigo? Cuando una persona se accidenta en el carro, primero tuvo un pensamiento antes del accidente. Amén. Subió su velocidad y él sabía que estaba fuera del límite de velocidad. Su pensamiento le avisó. Pero cuando ignoramos los pensamientos, enfrentamos las consecuencias. Amén. Vamos a ver qué dice Isaías acerca del pensamiento. Versículo 26, capítulo 26, versículo número 23. Isaías capítulo 26. En el nombre de Jesús. Versículo número 3. ¿Está listo? Vamos a leerlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Tú guardarás ¿en qué? En completa paz ¿a quién? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, porque en ti ha confiado. Escucha, la persona que aprende a guardar sus pensamientos en Dios es una persona que vive en paz. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué nosotros cuando nos enfrentamos en un problema automáticamente lo que nos invade es temor? Hay personas que se han enfermado solo por el pensamiento. Yo conocí a una persona que esa persona fue al hospital, y esto es 100% real. La persona fue al hospital y esa persona era muy nerviosa y le dijeron, tienes cáncer, y la persona en 3 meses bajó como 25 kilos porque tenía cáncer. Cuando vuelve a ir le dicen, ¿sabe qué? Nos equivocamos, ese no era su estudio, usted no tiene nada, está sana. Deje usted, ya había repartido herencia y todo. Amén. ¿Sabe el poder que hay en los pensamientos? Nuestra vida cambiaría en Dios si aprendiéramos a controlar nuestros pensamientos. Amén. ¿Sabes que la única manera en la que el enemigo te ataca es a través de los pensamientos? Y hay una revelación en eso, Juan capítulo 8, verso 44 dice que dice, vosotros, bueno, esa parte no me gusta, pero así dice. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y empieza a decir, él es homicida desde el principio. Pero empieza a decir, y él es mentiroso. Dice, y cuando habla de lo suyo, habla porque él es padre de mentira. En pocas palabras, la Biblia nos enseña que el enemigo no puede decir verdad. Y la única manera en que te ataca es a través de la palabra, y su palabra es mentira. ¿Me está entendiendo? Yo aprendí esto hace muchos años. Entendí que si el enemigo habla mi vida, es mentira. Por eso las veces que me ha dicho no vas a poder, le digo, ya sé qué quiere decir. Quiere decir que sí voy a poder. Las veces que me ha dicho te vas a morir, le he dicho, quiere decir que voy a vivir, porque lo que tú me digas es mentira. Así que es todo lo contrario a lo que tú me digas. No importa lo que digas. Amén. Cuando empezamos a entender esto, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Está conmigo? El problema de nosotros es que perdemos nuestra fe por nuestros pensamientos. Amén. Hay cosas que no han pasado en tu vida,
pero tu pensamiento te lleva a perder batallas que ni siquiera has luchado. Amén. El mundo está cambiando y cada vez se pone peor allá afuera. La única manera en la que nosotros podamos mantenernos firmes es tener alineados nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Amén. Te voy a decir algo que es importante. No necesitas dinero para enfrentar una crisis. No necesitas un medicamento para enfrentar el cáncer. Necesitas estar alineado a los pensamientos de Dios para siempre estar en victoria. Amén. Hace muchos años recuerdo a mi papá, él soñaba con tener una camioneta del año. Nosotros venimos desde muy abajo y él soñaba con eso. Y recuerdo que cuando en su negocio le estaba empezando a ir bien, se viene la crisis de acá, que fue hace muchos años, hace como 15, 20 años me acuerdo, y nos afectó a nosotros allá. Y recuerdo que empieza a venirse la crisis y mi papá dice una cosa, él ya cristiano, dice mi papá una cosa, dice, y justo cuando ya me iba a lanzar a comprarla, se viene la crisis y se para el trabajo. Dice, ya no lo voy a hacer. Y cuando me dice eso, yo tenía como 17 años, me acuerdo. Me quedo y le digo, hey papá, pero tú sigues teniendo trabajo. Y me dice, sí, pero le está afectando a todo el mundo. Le digo, pero a ti no te ha afectado. Y me dice, no, todavía no. Entonces, ¿por qué hablas como si a ti te hubiera afectado? Le digo, los tiempos de crisis son los tiempos de oportunidad para los hijos de Dios. Le digo, es más, esta crisis te va a beneficiar. Porque ibas a comprar caro, ahora vas a comprar barato. El que no conoce a Dios, ese tiene que vender. Y si costaba tanto, lo va a tener que vender al 50%. Y ahí vas a estar tú. Y lo que te iba a costar tanto, te va a costar menos. Esa es oportunidad para los hijos de Dios. ¿Y qué cree que pasó? Exactamente es. Una persona la acababa de comprar, no la alcanzó a sacar de la agencia y le habló y le dijo, en plática le dijo eso. Le dijo, oye, no la voy a poder pagar. Paga lo que resta y quédatela. Amén. Pero a veces desde los pensamientos ya estamos vencidos y el problema todavía no ha llegado. Amén. Dios nos llama y te dice, te voy a usar. Y uno en sus pensamientos, ¿y cómo le va a hacer? Pero es que yo no puedo, pero es que yo no tengo la habilidad. Dice el Señor, yo no te pregunté eso. No estés pensando cosas que no te tocan pensar. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Los pensamientos que predominan en nosotros se convierten en acciones. Una acción primero fue un pensamiento. Si no aprendo a controlar mis pensamientos, mis acciones hablarán de mi estabilidad mental y emocional. Amén. La iglesia está enfrentando problemas y la única manera de vencer esos problemas es tener un pensamiento alineado al corazón de Dios. Amén. Le voy a decir algo que pasó conmigo. Aquí en Estados Unidos es muy diferente, obviamente, a México. Amén. Allá se arreglan las cosas muy fácil, ¿verdad? Pero cuando vino la pandemia, el gobierno nos obligó a cerrar, como acá. Amén. Pero cuando eso pasa, hacemos una convocatoria entre pastores de la ciudad, influyentes de la ciudad, y nos juntamos y decidimos qué vamos a hacer. Decidimos si cerrábamos o abríamos. Amén. Porque allá uno se pelea con el gobierno, ¿verdad? Es diferente. Y cuando estábamos en eso, Dios habla a mi corazón. Y Dios pone en mi corazón decir eso. Dice el Señor que a cada uno Dios le hablará lo que tiene que hacer. Que este es el tiempo de buscarlo a Él en intimidad para que Dios hable directamente a nosotros, porque no es la misma instrucción para todos. Empiezo a orar y Dios habla a mi corazón. Y Dios me hizo hacer algo que nunca pensé que fuera a hacer. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo, no vas a cerrar. Dijo Dios, yo te sané del cáncer.
para ir a predicar y decir que puedo sanar cualquier enfermedad. Y el Señor me puso este ejemplo, pastor. Me dijo, en la guerra hay generales, hay caballería y hay soldados rasos, soldados que van al frente de la batalla, los que mueren primero. Y me dijo el Señor, tú eres un soldado raso. Yo creí que me iba a decir que era un general. Y el Señor me dijo, tú vas al frente. Dijo, hay gente que va a morir de COVID, pero necesita morirse con Cristo. Hay gente que su familiar va a morir y se va a quedar allá afuera y va a caer en crisis. Necesita que alguien vaya y le predique. Dice el Señor, otros tienen que cerrar, tú tienes que abrir. ¿Y sabe qué hicimos? Agarré a mi iglesia y le dije, iglesia, Dios puso esto en mi corazón, el que se quiera guardar, guárdese, y el que cree que Dios lo está llamando, véngase. Y fuimos a hospitales de COVID, fuimos a zonas de COVID, vimos milagros de Dios, personas levantándose, personas que murieron con Cristo, fuimos con médicos. Dios hizo algo increíble y lo más hermoso de todo, no enterramos ni a uno solo de COVID de los más de 200 de nuestra iglesia que anduvieron en la calle predicando. Amén. Ni a uno solo. Pero esto no es algo que uno se atreva a hacer nada más así porque sí. Dios tiene que hablarte. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo? Compramos terreno en pandemia, construimos en pandemia y la iglesia se multiplicó en pandemia. ¿Qué pasa si yo no le hubiera obedecido al Señor? Decía el pastor, teníamos una iglesia, rentamos, pastor, por 9 años, compramos un terreno y construimos una iglesia para más de 1000 personas, con 0 deuda. Pensamientos. El problema es que cuando viene el tiempo de crisis, ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros le preguntamos a la hermana que batalló con su hijo, y usted está batallando con su hijo, va con la hermana, ¿y cómo le hizo usted? No, hermana, usted tiene que orar y que Dios le dé la instrucción de cómo lo tiene que hacer usted. Amén. Pero queremos todo express, como el microondas. ¡Tling! Metemos nuestro problema al microondas y ¡tling! Queremos que salga rápido. Entonces tenemos un problema y volteamos a ver el problema del otro y cómo le hizo. Amén. Pero no, cuando nosotros estamos alineados nuestros pensamientos con Dios, Dios habla a tu vida y habla a tu corazón y te da la forma, te da la estrategia, te da la sabiduría. No hay nada más efectivo que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. El problema no fue abrir en pandemia. Mi problema hubiera sido creer que todo mundo tenía que abrir. ¿Está conmigo? Pero cuando es Dios el que te está hablando de verdad, entiendes que Dios te lo está pidiendo a ti, no a medio mundo. Amén. Hoy en día la única manera de enfrentar, si tú me preguntas a mí, pastor, ¿cómo enfrentamos al mundo? La única manera de enfrentarnos al mundo es tener nuestros pensamientos alineados a los de Dios. Que Dios hable a nuestra vida, que Dios nos direccione a nosotros, que Dios nos diga dónde nos paremos, dónde hablemos, dónde callemos, dónde anunciamos, dónde no anunciamos, que sea Dios direccionando nuestra vida. Amén. Dice el Señor, tú guardarás en completa ¿qué? Paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La persona que va a lograr tener paz es aquella persona que entiende lo que Dios está hablando. Amén. Ese se mantiene en paz. Es más, cuando eso pasa, la gente te va a empezar a decir, te veo como si nada, como que te está valiendo. Amén. Te veo muy quitado de la pena. Está bien que hay que confiar, pero no exageres. Eso es lo que pasa cuando una persona empieza a confiar en Dios, cuando empieza a escuchar su pensamiento. Amén. Hoy todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, como todo lo que está pasando con los inmigrantes y todo, te voy a decir una cosa, te vas a ir cuando Dios quiera que te vayas. Amén.
Y si Dios quiere que te vayas, es porque es el tiempo de Dios para tu vida. Yo he entendido una cosa, enfocado en Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Yo cuando aprendí esto, entendí esto. Yo dije, los problemas o tienen solución o no tienen solución. Si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Porque tiene solución. Y si no tiene solución, pues ¿para qué me preocupo si no tiene solución? Si mi vida está en Dios, se va a solucionar sí o sí, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas, dice su palabra, y todo es todo, todas las cosas les ayuda para bien. ¿O tú crees que tienes un Dios malo? Tienes un Dios bueno, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que tu pensamiento debe tener paz. ¿Está conmigo? Pastor, es que como cuesta. Eso es otra historia. El que cuesta, cuesta. Amén. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios y empezamos a ver de verdad que no falla, te voy a decir una cosa: la experiencia, el conocimiento nunca podrá contra la experiencia. Amén. No vino un testigo de Jehová conmigo a decirme que Dios no hacía milagros. Me sacó más de 40 versículos. Yo le decía, ¿y cómo me explicas? Y le enseñaba las fotos. ¿Cómo me explicas esto? Yo acababa de conocer a Dios. Me decía, no, Dios no hace milagros, Dios esto, Dios lo otro. Le decía, mira, no, tú sabes más de Biblia, pero tu conocimiento no puede contra mi experiencia. Veo a los doctores diciendo, no sé qué pasó, él debería estar muerto, no sé por qué está vivo, solamente Dios pudo haber hecho un milagro. Y le decía, ¿cómo vas a decir, cómo vas a venir en contra de mi experiencia? Amén. ¿Sabes lo que causó el problema en el pueblo de Israel? No era falta de fe, era falta de paciencia lo que los llevó a la perdición. Ellos veían un Dios que hacía milagros. Amén. Su falta de paciencia por llegar a la tierra prometida fue lo que los llevó a la maldición. Pero ellos se enojaban con Dios porque sabían que Dios era poderoso y decían, Dios, si tú dejas caer maná, yo sé que puedes dejar caer carne, ¿por qué no dejas caer carne? Diga conmigo, no era falta de fe, era falta de paciencia. Amén. Decía, ¿por qué nos das este pan tan liviano? En pocas palabras, tú eres Dios, danos carne. Amén. Pero ellos vieron ver el mar rojo, cómo se abría. No dudaban de Dios. Quizá dudaban de su bondad, pero no de su poder. Amén. Dios se va a manifestar, se ha manifestado en tu vida. Te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar, pero es verdad. No necesitas otra manifestación de Dios para creer. Necesitas recordar todo lo que ha hecho por ti. Constantemente Dios le decía al pueblo, le decía eso: no olvides que yo fui el que saqué a tus padres de Egipto. Decía, hey, ya no necesito manifestarte nada, ya te lo manifesté mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa: yo sirvo a Dios no por lo que Él me pueda dar o por lo que Él pueda hacer conmigo. Yo sirvo a Dios porque ya hizo mucho por mí. Amén. Amén. Así que cuando hay cero en la bolsa, hay gozo. Cuando hay mucho en la bolsa, hay gozo. Y cuando no hay nada, le digo al Señor, Señor, usted no tiene que darme para yo creer que usted es bueno. Usted a mí ya me dio mucho. Mi fe no depende de qué traigo hoy, de en qué carro ando, si me siento mal o me siento bien, si las cosas me salieron, si el trabajo me corrieron. Mi fe no depende de eso. Quizá mi estado de ánimo sí, pero mi fe no, porque usted ya me mostró muchas veces sus poderes. Mi pensamiento, amén, porque yo elijo mis pensamientos. El enemigo viene y hace su parte, mas yo decido si lo escucho o lo alejo.
Y hay personas que los pensamientos llegan a su vida y nunca los eliminan. Amén. Cuando yo era muy joven, ahorita el pastor y yo hablábamos porque él vivió muy cerca de donde yo soy. Y estábamos hablando de algunos lugares. Nos contaron su historia de cómo se casaron. Y después se la cuento. Escuche, y me hizo recordar una cosa. Cuando recién salían los teléfonos. Amén. Hace, ¿qué le gusta? 25 años. Tenía uno teléfono en su casa, ¿verdad? Mi papá siempre fue muy bromista. Y mi papá les hablaba a los tíos. Y él sabía hacer voz de venezolano, de cubano, de mujer, de gangoso, de todo sabía hacer. Entonces era muy bromista. Y él hablaba a los tíos y hacía que se pelearan, porque les hablaba en forma de mujer. Y decía, está Manuel. Y la esposa decía, ¿y quién eres? Ay, él enojado en forma de mujer, ¿a usted qué le importa? Pásemelo. Y se armaba la bronca. Y uno escuchaba a su papá todo lo que hacía y nosotros estábamos risa y risa y después contaban lo que hacía. Pero yo recuerdo que cuando yo llamaba a la casa de un teléfono público, contestaba a mi papá y él fingía la voz, yo siempre sabía que era él. Y me decía, no, está equivocado. Me decía. Y yo le decía, ya pásame a mi mamá. Y siempre me decía, ¿cómo sabías que era yo? Me decía, papá, te conozco. Eso pasa cuando nosotros empezamos a escuchar a Dios tan seguido, que aunque el enemigo quiera fingir su voz, tú sabes y dices, no, este no es mi Dios. Yo sé cómo suena mi Dios. Yo sé cómo habla mi Dios. Yo sé lo que dice mi Dios. Mi Dios nunca diría eso. Amén. Eso pasa cuando empezamos. Amén. Cuando Dios le habla a Samuel para ungir a David, lo primero que le dice es, no mire su parecer. Para mí esa es la palabra profética más fácil que cualquier profeta dijo en el mundo. Porque el Señor le dijo, mira, ve a ungir a un rey. El que no parezca rey ese es. ¿Qué le dijo? Vas a mirar su corazón, su pensamiento. Y cuando llegó Samuel y vio a un hermano y lo vio fuerte, con habilidad para usar espada, escudo, dijo, no, este sí parece rey, este no es. Vio al otro, dijo, este también parece rey, este no es. Hasta que le dijo, oye, todos parecen reyes. ¿No tienes otro hijo? Dijo, sí, uno, pastor de ovejas, tráelo. Y cuando lo vio, chaparrito y todo, dijo, este es. ¿Cómo te conviertes en un gran profeta? Identificando la voz de Dios. Cuando Dios te habla a las 3 de la mañana y te dice, levántate a orar, tú identificas y dices, es Dios. Cuando no la identificas, dices, diablo mentiroso. Me tengo que levantar a las 5. Este no puede ser Dios. Amén. Cuando Dios te dice, tienes que perdonar. Y pareciera que nosotros no reconocemos la voz de Dios. Y en vez de obedecer, porque cuando Dios habla hay que obedecer. Pero cuando no creemos que es Dios, ¿sabes qué decimos? Decimos, yo sé, Señor, pero es que me duele. O sea, tú te pones al nivel de Dios. ¿Sabes por qué los mandamientos, el castigo antes en la ley era la muerte? Porque si te pones a analizar cada mandamiento, es jugar a ser Dios. Dios condena el que juegues querer ser como Él. Dice el Señor, no matarás. Lo que Dios está diciendo es, tú no decides hasta cuándo vive o muere ese hombre. Eso lo decido yo. No juegues a ser Dios. No robarás. Yo decido la bendición que pongo en cada quien. No le quites a aquel. No sientas que él no es digno de recibir eso y se lo arrebates. No desearás a la mujer de tu prójimo. No, yo soy Dios. Yo soy quien asigno la mujer a cada quien. No lo decides tú. Analiza cada mandamiento. Y entonces cuando viene palabra de Dios a nuestra vida y nosotros empezamos a hablar con Dios como si nosotros también fuéramos Dios.
Dice el Señor, perdona. Y tú dices, que me duele. Dice el Señor, yo no te pregunté eso, tienes que perdonar. Pensamiento. ¿Sabe? Ve, el problema en nuestro caminar con Dios se resume a pensamientos. Cuando alguien controla su pensamiento, cuando alguien identifica las voces de su pensamiento, cuando sabe que es Dios, cuando identifica que es el enemigo y cuando identifica que es el hombre, cuando el hombre logra identificar estas tres voces en su vida, esta persona tiene garantizado el éxito en su vida para siempre. Amén. Yo honraba a mi papá como no tienes idea. Mi papá y yo, él falleció hace 3 años. La relación con mi papá era una relación muy hermosa. Yo era el pastor de mi papá. Eso creí por muchos años. Y eso él creyó por muchos años. Hasta que murió me di cuenta que no, que siempre fue mi pastor. Y recuerdo mucho una cosa. Mi papá era muy sabio. Pero cuando Dios me mandaba a hacer algo y de repente él, aún con su sabiduría, estorbaba en lo que Dios quería hacer. Y mi papá un día me dio ese consejo y me dijo, hijo, aunque yo sea tu padre y aunque me ames tanto y aunque creas que soy sabio, si en algún momento, en lugar que Dios me use, el enemigo me usa, yo te doy permiso de que no obedezcas mi consejo. Amén. Y había veces que yo le decía, papá, cuando me daba un consejo le decía, papá, es tu humanidad, tranquilo. Amén. Y avanzaba, y avanzaba, y avanzaba. Entendí esto hace muchos años. La única manera de permanecer en el camino de Dios cuando viene la adversidad es controlando nuestro pensamiento, conociendo al Dios que habla nuestros pensamientos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 5. ¿Está aprendiendo algo? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 5. Y dice así: versículo número 5, leamos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo ¿qué más? Todo pensamiento ¿hacia qué? Hacia la obediencia de Cristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esto es algo que Dios tiene que hacer con nosotros. Tiene que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Déjame explicarte esto que es importante. Amén. Pero su palabra nos enseña que cuando nosotros nos levantamos en contra del conocimiento de Cristo, es el resultado de nuestra altivez. O sea, Dios lo dijo así, dijo, ¿hasta cuándo contenderá o no contenderá Dios para siempre con el hombre? Amén. Pero a veces nuestro pensamiento tiene una guerra de ego contra el pensamiento de Dios. A veces creemos que nosotros sabemos más que Dios. No, pastor, yo no lo creo. Quizá no conscientemente, pero inconscientemente sí. Una vez llegó una persona a la iglesia, un familiar mío, que le habíamos predicado mucho de Dios y nunca había querido. Y un día yo estaba predicando y entró por la puerta y me dio mucho gusto verlo. Se sentó y cuando estaba ahí sentado en la alabanza, la adoración, todo el tiempo estuvo así. La predicación sentado así y en la administración así. Lo más que hizo fue hacerle así. Yo dije, ya se durmió. Se termina, a las 2 semanas lo veo y le digo, me dio mucho gusto verte en la iglesia, gracias porque ya no fuiste. Y me contesta lo siguiente, me dice, no, yo fui, pero
Dios no me escuchó. Y me dice él esto. Dice, yo fui y le dije a Dios, Dios, si tú me hablas, voy a ir. Le dije al Señor, voy a ir. O sea, como diciendo, te voy a dar la oportunidad, Dios. Voy a ir. Dijo, si me tocas, si me hablas o me haces un milagro, me entrego a ti. Si no, no vuelvo. Y lo primero que le contesté fue, mira, me dio mucho coraje que dijera eso. Le dije, mira tú que vivo. Le dije eso, pastor. Y él se quedó así. O sea, tú pensaste que tú llegaste y que Dios dijo, hey, vino mi hijo. Y que tú le dijiste, si tú haces un milagro yo vengo. Y que Dios se iba a poner, hágale el milagro para que vuelva. O sea, como si Dios necesitara de ti. Como si fuera un honor para Dios que tú te acercaras con Él. Le digo, yo creo que tienes mucho ego. Somos nosotros quienes necesitamos de Dios. Y a veces en nuestra oración somos altivos y sin darnos cuenta. Es más, hay personas, yo he escuchado, híjole pastor, se va a enojar la gente, no importa. Bueno, si no me vuelve a invitar, ni modo. Hay personas que orando se creen más buenos que Dios. No, pastor, te pongo un ejemplo y ahí tú sabes si te identificas o no. Pero alguna vez escuché a una persona decir eso. Decir, ay de aquel que se mete con los hijos de Dios. Dice uno, ¿verdad? Aquella persona me hizo daño. Y dicen, yo le digo al Señor en mi oración, Señor, no le hagas nada a Dios. Yo tengo miedo de lo que el Señor le vaya a hacer. O sea, como si tú le dijeras a Dios, Dios, yo soy más bueno que tú. Decimos, Dios, no le hagas nada. Y como que el Señor diciendo, bueno, qué bueno que me dices, ya le iba a hacer. Tú no eres más bueno que Dios. Porque la Biblia dice, ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. Y sé que no le ha pasado nada, no le ha pasado nada porque yo oro para que el Señor no le haga nada. Hay que derribar ese orgullo. No eres más bueno que Dios. No le digas al Señor, Señor, si tú me haces este milagro yo te sirvo. No hagas eso. El Señor es bueno y sabe de qué tenéis necesidad. No tienes que condicionarle nada. Él es bueno. Él quiere hacer ese milagro. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere transformar tu vida. No tienes que condicionarle nada. Amén. Una vez Dios me confrontó en esa parte. Iba llegando yo a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia veo al servidor y estaba lloviendo, acomodando carros, mojándose y con una sonrisota. Y se acerca pastor y se me pone ahí en la puerta y le digo, se llama Chuy, le digo, Chuy, dime una cosa, ¿por qué sirves a Dios? Y se queda riendo y como que se queda y me dice, no sé. Y me pareció mal, dije, uy, este no sabe ni por qué sirve, hasta me enojé. Le digo, no, Chuy, dime por qué sirves a Dios. Me dice, no sé. Y en ese momento sentí de Dios, dile que todo el culto piense y que al final te diga. Y le digo, piénsalo todo el culto, al final me dices, sí. Y cuando termina el culto, yo dije, este va a preparar una respuesta teológica. Salgo y le digo, Chuy, ¿por qué sirves a Dios? Y empieza a reírse y me dice, Paz, lo estuve pensando y no sé. Yo dije, ¿qué tipo de servidores me has dado, Dios? El Señor habló a mi corazón y me dijo, su servicio me agrada, porque no hay mala intención en su servicio. No espera nada de mí, no espera un milagro mío, me adora simplemente porque yo soy Dios. Amén. La mayoría le pregunta, ¿por qué sirves a Dios? Pastor, es que necesito un milagro en mi vida. Su respuesta es, no sé, simplemente me gusta servirle a Dios. Amén. Dios tiene que derribar todo orgullo en nuestra vida.
No podemos acercarnos con reclamo delante de Él. Padre, yo te sirvo, ¿por qué no me contestas? Padre, ¿por qué no? Usted no es nadie para reclamarle a Dios. Dice la Biblia, pides y no recibes porque pides mal. Y a veces no solamente estás pidiendo algo que no te corresponde, también a veces pides con la actitud incorrecta. Y también quiere decir que pides mal refiriéndose a la actitud. A veces en lugar de acercarnos rindiéndonos a ese Dios, nos acercamos como si estuviéramos al mismo nivel. Dice el Señor, no, hay que derribar todo argumento, toda altivez que se levanta. ¿Me está entendiendo? Dice, y llevar nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. No me va a alcanzar el tiempo. Mañana igual comparto un poquito más de lo que quería compartirte. Amén. Y tengo otra palabra para el día de mañana. Pero Dios, trato de seguir mucho lo que Dios quiere hacer, porque sé que vienen pastores haciendo un esfuerzo desde muy lejos, esperando recibir algo de parte de Dios. Sé lo que se invierte en todo lo que se hace. Por eso me tomo muy en serio estas cosas, que cuando nos invitan y decimos, Dios, si usted va a Spotify va a encontrar más de 300 prédicas en Spotify. Y yo me tomo muy en serio esto y le digo, Dios, habla mi vida. ¿Qué quieres que yo diga para tu iglesia? Amén. Y esta predicación Dios puso en mi corazón para compartirla contigo hoy. Y sé que Dios le está hablando a más de 2 en esta hora. Amén. Hay 3 cosas que tú tienes que hacer para tener tu pensamiento alineado al de Dios. Amén. Y quiero hablártelas así rapidito, en el nombre de Jesús, porque quiero orar por ti, en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo número 2. Si la alabanza nos puede ayudar mientras. Colosenses capítulo 3, versículo número 2. Amén. ¿Está aprendiendo algo hoy? Dile al que está a tu lado, mañana se va a poner mejor. Mañana vamos a entregar comida. No se crean, no es cierto, no sé. Colosenses 3, comida espiritual. Y dice así, en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 2. Y dice así, en el nombre de Jesús. ¿Puedes ponérmelo aquí en la pantalla, por favor? Colosenses capítulo 3, verso 2. Ahí está. Vamos a leer la de 3. 1, 2, 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Esto es lo más sencillo y lo más claro que hay en la Biblia, pero es lo que más ignoramos los cristianos. Amén. Lo sabemos de memoria. Buscad primeramente ¿qué? ¿Y lo demás qué? Si enfocas tu pensamiento en las cosas de arriba en lugar de las que necesitas terrenalmente. Pero es algo que aunque sabemos, no queremos educar al pensamiento a obedecer. Y eso es llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Mira, te voy a decir una cosa y te lo comparto como testimonio. Yo le entregué mi vida al Señor a los 13 años de edad. Y a los 13 años me convertí en predicador. Desde los 13 años he vivido mi vida para el Señor. Y Dios me ha llevado a lugares que nunca imaginé. Y Dios me ha bendecido como nunca imaginé. Amén. Hubo un momento en mi vida donde me desvié un poco queriendo buscar las cosas terrenales. Pero Dios me había alcanzado y me había tocado tanto que fue imposible dedicarme a otra cosa. Y es que eso pasa cuando terminas conociéndolo de verdad. A los 16 años empecé a estudiar una ingeniería porque mi papá era ingeniero.
Y recuerdo que Dios me llama a ir a un instituto bíblico. Y me le acerco a papá a los 16 y le digo: papá, quiero dejar la escuela y quiero irme a un instituto bíblico. Y su respuesta fue una respuesta hermosa que nunca voy a olvidar y que agradezco a Dios, el padre que tuve. Su respuesta fue: Adrián, yo te perdí cuando tenías 13 años. Cuando estuviste en esa cama de hospital y el doctor dijo que ya no había nada que hacer, vimos un milagro de Dios, pero para mí moriste a los 13 años. Lo que hoy tú quieras hacer de tu vida, para mí es ganancia, y más si se la entregas a Dios. Haz lo que tengas que hacer. Y me fui a estudiar y dediqué mi vida al ministerio. Nunca me preocupé por una casa, y hoy tengo 2. Nunca me preocupé por las cosas materiales y Dios me las dio. Hoy tengo una empresa, aparte de ser pastor, yo tengo una empresa. Nunca la pedí, me entregaron la empresa así completa. Y Dios me ha dado la sabiduría y la gracia para desarrollarla todos estos años. Entendí una cosa. Entendí que tenía que llevar mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Aprendí de la manera más difícil, pero le doy gracias a Dios por eso. Porque tú sabes lo que es que el doctor te diga: ya no hay nada que hacer, llévenselo a morir a su casa. Y tener solo una palabra que dice: yo llevé las enfermedades sobre el madero. Créelo, créelo. Mañana le voy a compartir de mi testimonio un poco, para que sepa lo que Dios hizo en mi vida, amén. Pero cuando tuve esa experiencia con Dios, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Aprende a poner tu mirada en las cosas de arriba. Yo puedo dar fe de que Dios, de que su palabra no vuelve vacía, de que su palabra se cumple. La segunda cosa que tienes que hacer, Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Leámoslo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que cómo es. La otra manera de cambiar los pensamientos es alimentándonos de su palabra. Amén. Entre más tengamos la cultura de leer su palabra, está comprobado psicológicamente que los vicios no se eliminan, se sustituyen. La única manera de sustituir tus malos pensamientos es trayendo buenos pensamientos. Su palabra dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y la tercera cosa, Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 13. Y con esto termino. Versículo número 13. 13, sí, 1:3. Ahí está. Y termino con esto. Póngase de pie, por favor. Vamos a leerlo todos juntos de pie.
vamos a leerlo a la de 3. 1, 2, 3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Diga conmigo: ceñid vuestros lomos. ¿Qué será ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento? Amén. Ceñir los lomos era una práctica que se hacía antiguamente, y era amarrarse la túnica con un cinturón. Amén. Lo que hacían ellos es que, como caminaban con las túnicas, se recogían la túnica, se la pasaban por acá y se la amarraban como con un cinturón para hacer una especie de short, y de esa manera correr si era necesario. Amén. Cuando iban a la guerra o iban a pelear, se ceñían los lomos, y de esa manera ahora sí podían correr o mover los pies. Dice el Señor: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, estar alerta, estar preparado, es afianzarte, definir lo que crees. Y quiero terminar con esto: lo peor que le puede pasar a un cristiano es vivir toda la vida sin definir lo que cree. No puedes hoy creer en Dios y mañana no. Amén. Haz lo que tengas que hacer hasta que estés convencido del Dios que adoras. Amén. Haz lo que tengas que hacer. Hay personas que todavía siguen dudando de Dios, pero es que nunca lo han buscado, nunca han pagado un precio para encontrarse con Él. Amén. Nunca han hecho lo necesario para tener ese encuentro con Dios. Hay personas que quieren que Dios le hable, pero nunca ha ido a un retiro. Se le hace caro pagar un retiro. Hay personas que quieren que Dios les hable, pero nunca pasan un altar. Amén. Una vez me dijeron eso a mí, me contaron un testimonio, una persona que había durado toda la noche orando para que Dios se manifestara en su vida. Yo dije: ¿cuántas noches me la he pasado orando? Y yo dije: no, ni una. Y lo tuve que hacer. Y lo hice hasta que tuve ese encuentro con Él. Y hoy puedo hablar yo de ese encuentro con Dios. Y para mí quedó comprobado esa parte, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Haz lo que tengas que hacer para definir tu fe, pero no puedes vivir toda tu vida dudando. Hoy puede venir quien sea conmigo a decirme que Dios no es bueno, y no me interesa. No me interesa quién lo diga, aún sea mi padre. No me interesa quién lo diga. Yo sé que es bueno. Hoy puede venir cualquiera a decirme que Dios no escucha, que Dios no hace milagros. No me interesa. Yo ya tuve esa experiencia con Dios. Hace algunos años estuve en Chihuahua, y ahí había un joven que Dios usaba mucho en predicación, en administración. Estoy en un congreso de jóvenes. Voy a los 2 años, me vuelven a invitar al congreso y llego y no lo veo. La iglesia que lo organizaba, no lo veo. Se termina el congreso y en el último día de congreso lo veo al final. Y lo veo sentado en la predicación, llorando y llorando y llorando. Cuando termina la predicación, antes de bajarme, le hablo por su nombre, le digo: ven. Y entrego el lugar y me voy con él, y él se viene. Y cuando está ahí le digo: ¿qué pasó? Y me dice: pastor, no soy digno. Dice: perdí todo. No soy digno de estar aquí. Y me empieza a decir muchas cosas. Cuando termina de hablar, le digo:
me quedo callado y se denigró tanto que cuando termina le digo: suenas igualito a Satanás. Y se quedó así. Le dije: lo has escuchado tanto que memorizaste todas sus palabras. Si escucharas a Dios, entenderías que todavía hay tiempo de levantarse, que todavía te espera con los brazos abiertos. Pero tienes que sacar al enemigo de tus pensamientos. Y ese día lloró y se restauró. Qué importante es aprender a escuchar su voz. Amén. Cuando pecamos y nos alejamos es porque simplemente no conocemos a Dios. Dice: si vosotros, siendo malos, hacen cosas buenas por sus hijos, imagínate nuestro Dios que es santo. Yo no sé tú, pero no importa cuántas veces se equivoque mi hijo, yo amo a mi hijo. Y cuando más mal está, más cerca lo quiero tener. Cuando más mal está, lo menos que quiero es que se aleje. Quiero tenerlo cerca para instruirlo, para guiarlo, para enseñarlo. Y es que cuando conocemos a Dios de verdad, no nos enojamos cuando Dios restaura a alguien, al contrario, nos alegramos. Cuando conocemos al Dios de verdad, cuando vemos que hay crisis en la vida, entendemos que hay propósito. No dudamos de su poder, no dudamos de su bondad, no dudamos de su amor. Amén. Cuando conocemos al Dios de verdad, compartimos el pensamiento de Dios. Amén. Cuando conocemos al Dios de verdad, nuestra vida cambia para siempre. Haz lo que tengas que hacer, pero conócelo, búscalo, encuéntrate con Él. Amén. ¿Sabe? A mí Dios me ha hecho hacer cosas que no hay que en mi humanidad no quiero hacer. Pero es que Él es tan bueno. Una ocasión llegué a Costa Rica. Iba a estar en la segunda iglesia más grande del país. Y cuando íbamos en el carro nos llaman y nos dicen esto, pastor. Nos dicen, al pastor de allá de Costa Rica que me trae, dicen: hubo un problema en la agenda y empalmamos al pastor Adrián con otro predicador a la misma hora. Pero el pastor Adrián tiene la voz. Si él quiere, él predica. Y en eso Dios habló a mi corazón y me dijo: no vas. Dios me dijo: eso no fue accidente, fue a propósito. Y le contesto rápido, le digo: no, pastor, tranquilo. No, adelante, que predique la otra persona. Cuelgo la llamada y a los 2 minutos llama un pastor que se enteró que estábamos allá y humildemente llamó y dijo: ¿no será que el pastor Adrián tenga algún día libre para que venga a predicar? Y en eso volteo y le digo: ¿es Dios? Le digo: ahí está. Y le digo, le dice el pastor, dice: sí, justo mañana tiene libre. Le acaban de cancelar y mañana tiene libre. Y me dice: pastor, ¿quieres ir? Y le digo: sí. ¿Dónde está la iglesia? Y se me queda viendo y dice: en un lugar que se llama el Infiernillo. Yo dije: esto no es Dios. Y volteo y lo veo al pastor. Le digo: no me hagas esto. Y luego me dice: pastor. Le digo: pero ¿dónde está? Me dice: pastor, está en la pura entrada, donde apenas empieza el barrio, en la mera entrada. Le digo: bueno, entonces sí voy.
Y le dice, sí, dice que sí va mañana. Y le cuelga y le digo, no, bueno, pero está en la mera entrada. Sí, dice, no te preocupes, está en la entrada. Ahí nadie entra, ni la policía. Yo, amén. Llegamos y cuando llego, era una iglesia chiquita, 25 personas. Era verdad, ni la policía entraba. Y pasé de estar de una iglesia de 10,000 a una iglesia de 25 personitas. Y estábamos ahí. Yo le dije, Señor, tú me trajiste algo aquí. Y me dice el pastor, hace 3 meses mataron a un pastor. Y yo por dentro de mí, ya no hable, pastor, esto cada vez se pone peor. Amén. Y cuando estaba hablando, le digo, pastor, ¿tú saliste de las calles? Y me dijo, sí, yo salí de las calles. Por eso a mí no me hacen nada. Le digo, dice el Señor que hay una persona aquí a la que tú le tienes que llamar para yo entrar. Y me dice, pastor, nadie ha entrado aquí. Le digo, Dios me dice que tengo que entrar. Y llamó. Es la primera vez que hago esta llamada. Y dice, hay un pastor de Monterrey que quiere pasar a entregar Biblias. Y el hombre dijo, dile que haga lo que tenga que hacer y que se vaya. Entramos. Habían personas apuñaladas, balaceadas, porque es el lugar donde la gente va y se esconde a sanar, porque la policía los está buscando. Grabamos. Se hizo una noticia viral en el país. Tuvimos que eliminar el video por órdenes de los jefes. Y una persona me dijo, ¿cómo te atreves a arriesgar tu vida? Y en ese momento Dios habló a mi corazón, porque vimos personas entregándose a Cristo, gente llorando. Y decía, ¿qué corazón de Dios para ir por el más malo y arriesgar al mejor de sus hijos? Arriesgar su vida para ir por ese que se siente indigno. Cuando entiendes tus pensamientos, entiendes que Dios usa. Y no dices, no, ¿por qué yo? Y se enoja con el otro pastor. No. Cuando entiendes su bondad, entiendes que Dios puede ir por esa ovejita que faltaba, a la más indigna de todas, y dice, Señor, este es mi corazón. Lo hice por ti, Adrián. Envía al mejor de mis hijos. Envía a mi único hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Ese es el amor del Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros predicamos. Amén. Haz lo que tengas que hacer, pero alinea tus pensamientos. Amén. Haz lo que tengas que hacer, pero conócelo. Necesitas poner claridad.